Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una sesión más, a la última sesión ya de biología. Pero no se preocupen, nos vamos a estar viendo la siguiente semana, así que no es una despedida, no es un adiós. Ni siquiera es un hasta luego, nos vamos a seguir viendo. Vamos a hablar de unas cosillas importantes para este día viernes, que grabé la clase antes pensando en que ustedes tienen examen hoy, mañana y pasado. Y teniendo en cuenta todo esto, pues, y como han cumplido y se han portado así súper bien, pues necesito, vamos a ver el tema de hoy, ¿vale? Voy a intentar que sea lo más corto posible, tardarme menos para que ustedes puedan ver toda la clase. El examen es súper fácil, pero sí necesito que vean esta sesión. Y la sesión, o sea, ustedes, el video va a durar 1 hora, ¿vale? 1 hora, ¿ok? Pero aquí entre nos, para que ustedes tengan tiempo de hacer su examen, voy a hacer que dure menos. O sea, de largo 1 hora, pero la duración va a ser menos para que la vean y luego se vayan a hacer su examen, ¿vale? Entonces, esto es queda entre nosotros, por favor, para que pienso en ustedes, sobre todo en que se les pueda amontonar el trabajo de esta y de las otras dos o una materia que están cursando, ¿ok? Ando con ardor de garganta, entonces una disculpa si esto suena un poco raro. Y bueno, lo que vamos a ver en esta sesión es realmente muy interesante porque vamos a ver cómo se ha explicado el origen de la vida. Ustedes en esta sesión van a conocer las primeras explicaciones sobre el origen de la vida en la antigüedad y la Edad Media. ¿Cuáles fueron las teorías que se creyeron que eran aquellas que dieron origen a la vida, ¿no? Recordemos, por ejemplo, sin faltarle el respeto a nadie, la teoría creacionista de la Biblia, ¿no? Del Génesis, donde Dios mueve una mano. Este es un poema de Jaime Sabines. Mueve una mano y hace el mar, mueve la otra y hace el cielo, y quedan las nubes pedazos de su aliento. El poema se llama Me encanta Dios, de Jaime Sabines, un poeta chiapaneco. Y bueno, así dice, ¿no? Pero prácticamente es la teoría creacionista. Y también la teoría de la generación espontánea, que ya habíamos hablado sesiones anteriores, donde de la nada aparece vida. Vimos que no, ¿sí? En nuestra primera y segunda sesión vimos que eso no es posible. También nosotros vamos a intentar describir la teoría de la evolución de Charles Darwin y Alfred Wallace como la explicación del origen de la vida. Vamos a ver las teorías más actuales, panspermia y el calendario cósmico. También en esta sesión identificaremos a la biología como la encargada de esa ciencia que le va a dar un orden a los seres vivos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar rápidamente con las teorías sobre el origen de la vida. Los egipcios, sí, acuérdense, egipcios hace más de 4000 años, suponían que la vida se iba a originar o que se originaba a partir de materia inerte mediante la intervención natural o divina. O sea, que estaba, por ejemplo, una piedra y que a partir de esta piedra una divinidad creaba la vida. Los antiguos babilonios tienen una leyenda en la que relatan que Marduk, un dios poderoso, que era una de sus principales deidades, dio muerte colosal a un dragón. ¿Sí? Había un dragón gigantesco, Marduk lo mata, y ese dragón era como la representación del caos que antecedía la creación. Primero era un caos y luego Marduk lo mata, y entonces después de esta victoria, donde se parte el cuerpo del dragón en dos,
con una mitad va a moldear la tierra y con la otra mitad del dragón va a crear el cielo. Los escandinavos relataban que existió un fenómeno meteorológico en donde había nubes que eran como muy fieras y que procedían del sur. Y estas nubes que procedían del sur se encontraron con los vendavales fríos del norte y entonces como que se mezclaron y de la niebla se creó Ymir. Ymir fue el primer gigante y también surgió una bandada de doncellas, que eran las escarchas. Entonces Ymir y las escarchas, pues ya saben, y surgieron 3 personas que van a despedazar a Ymir. Esto del parricidio, de matar a tu padre, es muy común en los relatos sobre la creación, ¿no? Sobre Rómulo y Remo también aparece el parricidio. Saturno se come a sus hijos, pero después sus hijos Zeus, Hades y Poseidón lo matan. Entonces, bueno, como ven, las costumbres de antes eran bastante agresivas. Los primeros divinidades y deidades no querían a sus papás. ¿Quién sabe qué diría Freud al respecto? Bueno, entonces, de este despedazamiento de Ymir, los nietos eh, crearon el mar a partir de su sangre. De su cuerpo crearon la tierra y de su cráneo que lo destrozaron los cielos. No se desperdició nada de Ymir, todo fue aprovechado. En Grecia se concibió un mito muy abstracto sobre la creación. Los cielos y la tierra surgieron a partir del caos por acción del tiempo, de Cronos. El caos era una masa en desorden, pero el tiempo impuso un orden. La masa comenzó a girar y tomó forma de huevo de proporciones cósmicas. La masa se independizó y el universo fue creado. En el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas encontrado ahí por Guatemala, se cuenta la historia de que un Nain-Ye bajó al inframundo en busca de la montaña escondida donde se guardaban las mazorcas amarillas y blancas de maíz. O sea, lo interesante del Popol Vuh y de los relatos de los mayas es que precisamente los seres humanos somos hijos del maíz, mayas, hijos del maíz, ¿ok? Entonces, obviamente sus relatos van a tener que ver con el maíz. Los dioses crearon a los seres humanos, pues precisamente a partir del maíz y nos dieron este alimento para sustentarnos. Por último, en estos relatos fantásticos y sin faltarle el respeto a nadie, pues en la Biblia también se relata el origen de la tierra y de la vida, ¿no? Incluido el hombre. En la tradición judeocristiana, el principio de los tiempos, Dios creó el cielo y la tierra, les fue dando forma, creó a las plantas, a los animales y al final terminó con su creación máxima que fue el hombre, ¿no? El hombre después crea a una mujer que no es Eva. Eva no es la primera mujer que crea a una mujer Lilith, que es como de igual que Adán, lo crea a partir del barro, la crea a partir del barro. Y entonces Lilith, pues no quiere someterse a Adán, ¿no? Como que dice, bueno, ¿y yo por qué te tengo que hacer caso? No quiere tener las posiciones sexuales estas del misionero, porque pues ella quiere también estar arriba y tal. Y Adán se enoja porque esta mujer no es sumisa. Entonces, pues la destierran y Lilith se va. Y luego aparece otra mujer que Dios va creando de adentro hacia afuera. Entonces Adán ve sus órganos, ve cómo Dios va creando los órganos, cómo va creando el cuerpo y dice, guácala, no quiero. Entonces también esta mujer sale para afuera. Y al final lo que hace lo que hace Dios es dormir a Adán, quitarle la costilla y a partir de la costilla hacer esta mujer. Y ya es una mujer sumisa, obediente, etcétera, 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 ¿no?
Am, esto aparecía en los textos bíblicos, sin embargo, fueron eliminados, ¿no? Y en la tradición judeocristiana se cree que la primera mujer es Eva, una mujer obediente, sumisa, que salió de la costilla de Adán, cuando en realidad la primera mujer fue Lilith y fue exactamente igual que Adán. Lo que pasa es que no quería someterse al orden o a lo que él le decía. Por eso las rebeldes, las mujeres que les encanta ir en contra del orden establecido, que no buscan ser sometidas por los varones, comúnmente se les dice que son creadas por el demonio de Lilith, ¿no? O sea, pasó de ser la primera mujer a pasar a convertirse en un demonio. Entonces, ustedes sean como Lilith, no sean como Eva. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la teoría de la generación espontánea. Vamos a apuntarlo. Perdón, estoy un poco enferma. No es coronavirus, solo es un resfriado común. Tenemos entonces la teoría de la generación espontánea. Ya hablamos de algunos mitos, eh, relatos bíblicos, si ustedes no quieren decir mitos porque a lo mejor perturba un poco su fe, pero durante la Edad Media la mitología y la religión van a encargarse de dar las explicaciones sobre el origen de la vida, ¿no? De hecho, no sé si se los comenté a ustedes, pero una vez que el hombre, sí, dejó de ser nómada, pasó a ser sedentario, pudo satisfacer sus necesidades principales, como lo fue el alimento, el cobijo, la protección, pues le empezó a dar a la ardillita, ¿no? Y entonces empezó a preguntar, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Hacia dónde voy? Etcétera, 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 ¿no? O sea, se hizo todas estas preguntas. Y justo cuando intenta responder estas preguntas es cuando nace la filosofía, la ciencia y la religión. En un principio, estas tres disciplinas van a ser uno solo, van a explicarse el mundo, van a intentar comprender el mundo, van a comprender su vida y las respuestas van a ser religiosas, filosóficas, científicas, hay una mezcla. Donde realmente se separan estas disciplinas será pues hasta la edad, el renacimiento y la modernidad. Ahí cada quien va a agarrar por separado. Pero en un principio, durante la antigüedad, la Edad Media y un poco el Renacimiento, un poquito, ciencia, filosofía y religión serán exactamente lo mismo. Después van a existir científicos que aportan conocimientos importantes sobre la teoría de la generación espontánea, porque esta teoría era como una mezcla de mitos y literatura de ficción. Se pensaba, por ejemplo, que los animales se incubaban dentro de leños pequeños que estaban podridos. Entonces ahí se incubaban y luego salían al mundo. En la segunda mitad del siglo XVII se publicaban recetas para formar animales a partir de materia inanimada. O sea, realmente creían que los animales aparecían de la nada y que se podían crear. Van Helmont, por ejemplo, explicó que el origen de la vida se daba de acuerdo a la generación espontánea, en la que era posible crear ratones si dejaban ropa impregnada de sudor, granos de trigo en un recipiente de 21 días. O sea, claro, dejas el recipiente, trigo y no sé qué, claro que van a aparecer ratones y ratas y todo, pero él creía que no llegaban, sino que aparecían los animales ahí. En 1668, el médico Francesco Redi va a diseñar un experimento con carne en descomposición para poder explicar el origen de la vida. Se va a dejar carne en un recipiente
y va a ver si se forman las moscas ahí o llegan. Reddy concluyó que los gusanos eran larvas de moscas que procedían de huevecillos que las mismas moscas habían depositado en la carne. Reddy estaba convencido de que era necesario un cambio de pensamiento de la generación espontánea. En 1674, Antonio van Leeuwenhoek descubrió que existen los animáculos, es decir, lo que ahora sabemos que son los microbios. Él va a utilizar un microscopio simple y se va a dar cuenta de ello. Con este descubrimiento, pues sigue la controversia de si llegan o están ahí los animales. El italiano Lázaro Spallanzani mostró que la ebullición prolongada de un medio de cultivo, es decir, del carnero, tapó todos los matraces, que no se desarrollaba ninguna forma de vida, para ver si se generaba o no se generaba vida en un matraz en forma de cisne. Pasteur también va a hacer experimentos para ver si se genera o no se genera vida de la nada. Va a preparar Pasteur unos matraces con cuellos de cisne. Si la solución era hervida durante varios minutos, permanecían estériles indefinidamente, inclusive si al extremo del tubo se le quitaba el tapón de algodón. Si se rompía el cuello en uno o varios días, había vida en ese matraz. Las esporas y otras sustancias del aire aparentemente entraban al exterior abierto del cuello del matraz y se detenían al punto más bajo de la curva del cuello. Ya no podían ascender. En consecuencia, no llegaban a la solución. Al romper el tubo del S, las bacterias del aire cayeron directamente al medio de cultivo, donde proliferaron directamente las bacterias. Entonces Pasteur concluyó que los microbios provienen de otros microbios, confirmando así que todos los seres vivos provienen de seres preexistentes y que la vida no aparece de la nada. Puso fin entonces a la teoría de la generación espontánea. Entre las principales aportaciones de Pasteur a la ciencia también se encuentra la elaboración de la vacuna antirrábica y la pasteurización, perdón. Entonces, aquí lo que pasa con estos experimentos era comprobar si había o no generación espontánea. Sí, de la nada surgía vida. Y Pasteur, con estos experimentos del matraz en cuello de cisne, comprobó que todos los microbios que se generan en un pedazo de carne o en frutas o etcétera, no provienen de la fruta misma, y no aparecen de la nada, sino que son consecuencia de otros seres preexistentes. No existe algo así como el aparecer de la nada, ¿vale? Tenemos la teoría de la evolución. Propiamente lo relacionamos con Charles Darwin, pero no es como tal un concepto que Darwin creara, porque no va a ser el primero en explicar la forma en cómo los seres vivos evolucionan, ¿sí? Hay algunas ideas, algunas teorías con las que se relaciona la teoría de la evolución, ¿ok? En primer lugar, tenemos el catastrofismo. Catastrofismo. Esta teoría piensa que el fuego o las inundaciones constantes aniquilaron a los seres vivos y que después emergieron nuevos organismos por la existencia de actos creacionistas.
¿ok? Entonces, catastrofismo, que hubo fuego, que hubo inundaciones, que aniquilan a todos los seres vivos y después se crearon nuevos organismos por gente que volvió a inventar las cosas. Algo así como el diluvio universal, pero que se hubiera destruido todo y luego Dios hubiese otra vez creado a los animales. Realmente, ¿qué pasó en este relato bíblico? Pues no, o sea, Noé metió a todos los animalejos a la barca, llovió, Dios destruyó al mundo y después se volvió a poblar, pero con los animales que ya tenía Noé. Entonces no sería tanto como catastrofismo. Luego tenemos uniformismo, donde se explica que los procesos de erosión, sedimentación, invasión y levantamiento de residuos fósiles en capas geológicas superpuestas van a permitir la formación de la corteza terrestre, ¿sí? Gracias al proceso de erosión, de sedimentación, se pueden formular la corteza terrestre, que es un poco lo que sí pasó. Y luego tenemos la transmisión hereditaria de caracteres adquiridos. Ay, güey. Transmisión hereditaria de caracteres adquiridos. Esta teoría supone que los organismos luchan en contra del ambiente. Si se adaptan, se forman nuevos órganos y caracteres adquiridos se heredan. Es un poquito lo que va a decir Darwin, ¿m? De la adaptación. Entonces, bueno, vamos ya propiamente con la teoría de la evolución. Charles Darwin y Alfred Wallace. En 1859, Darwin va a publicar el texto El origen de las especies, donde va a explicar cómo existe un mecanismo llamado selección natural que incide para que todas las especies que actualmente están vivas lo están precisamente por una serie de modificaciones de especies preexistentes. Ahora, ¿cómo se dan estas modificaciones? O sea que los animales van cambiando de acuerdo al medio en el que viven, porque se tienen que adaptar a ese medio. Porque si no te adaptas, te mueres. Y acuérdense que uno de los principales, o si no el objetivo más importante de los seres vivos es reproducirse, mantener con vida a la especie. Bueno, para esta teoría de la evolución, nos referimos a que las variaciones de los animales se producen al azar sin seguir una dirección predeterminada. Estas variaciones van a ser heredadas y van a persistir cuando favorezcan a los seres vivos y se van a eliminar las variaciones que no favorecen. Si ustedes se tocan en la colita, hasta el final de la colita, hay un huesito, que es el coxis. Y ese huesito era como la prolongación para la cola. Ya teníamos cola. Pero como la cola poco a poco no fue necesaria para los hombres, pues esa cola desapareció, ¿sí? Aunque yo siempre he dicho que sería bonito que tuviéramos cola, porque es la forma más fácil de ver cómo se siente un animal, ¿no? Ustedes le ven la cola al gato, la cola al perro y la cola refleja cómo se sienten tímidos, curiosos, alegres, alertas, o sea, la cola lo dice todo. Si nosotros tuviéramos cola, seríamos más transparentes en nuestras emociones y sentimientos, no podríamos ocultarlo. La evolución tampoco es un cambio o es un camino, perdón, a la perfección. El cambio evolutivo no sigue como una dirección, o sea, no vamos de menor a mayor, de menos a más.
No, sencillamente la evolución tiene que ver con el medio en el que nos estamos desarrollando. También se produce de forma gradual y lenta. Una modificación conduce a otra y esta a su vez conduce a la siguiente. Eh, Hay una frase en latín que describe perfectamente esta situación. Natura non facit saltum. La naturaleza no da saltos. Ahora, las mutaciones o variaciones se producen al azar, sin seguir una dirección predeterminada, ¿no? No es como de que la naturaleza piensa, voy a ir del huevo hasta la gallina. No, poco a poco se va dando esa evolución, insisto, siguiendo dependiendo del medio en el que se da, en el que vive esa especie. Por ejemplo, el erizo de mar lleva el mismo tiempo evolucionando que el hombre y está igual o mejor adaptado que nosotros. Darwin no conocía la genética desde 1800, ni las leyes de transmisión de caracteres que regulan a los genes. Al no comprender estos principios, se limitó simplemente a hacer observaciones y aún así es uno de los científicos más importantes. Gracias a estos trabajos de genética moderna a los que Darwin no tuvo acceso, se sabe que el uso o desuso de un miembro, el deseo o la utilidad no son condiciones transmitibles genéticamente, por lo que no son heredables. ¿Ok? Bueno, vamos con nuestra siguiente teoría, que es la panspermia. Arrhenius en 1908 propuso la teoría de la panspermia, que establece que la vida llegó a la Tierra en forma de esporas provenientes del espacio exterior, que no se generó aquí como en el caldo de cultivo primitivo, ¿se acuerdan? Lo hablamos hace algunas sesiones, sino que la vida viene de otros planetas. Perdón, es que tengo ¿cómo se llama? Esta cosa. El libro de biología lo tengo en el celular, entonces pues estoy aquí revisando apuntes y llegan los WhatsApp, perdón. Pero no reviso los WhatsApp. Entonces, la vida llegó del espacio exterior, ¿sí? ¿Han visto alienígenas ancestrales? Pues es lo que siempre se la pasan diciendo. Bueno, sí es una teoría eh, científica la panspermia, así que los de alienígenas ancestrales no están tan locos. Luego dicen cosas interesantes. Hubo científicos como H.C. Crack y Leslie E. Orgel que propusieron que la Tierra y otros planetas fueron poblados por seres inteligentes procedentes de sistemas solares mucho más evolucionados que el nuestro. A esta teoría se le conoce como panspermia dirigida. O sea, que somos como el experimento de otros seres más avanzados y que estos avistamientos de ovnis y de seres extraterrestres pues se debe a que pues nos vienen a visitar, ¿no? Vienen a ver a sus creaciones, a ver cómo nos va. Bueno, pues nada, ahí ustedes me dicen si les creen a Darwin, a panspermia, a la generación espontánea. Estamos en 2020 y hay gente que cree que la Tierra es plana. O sea que, hombre, ¿qué podemos decir? En 1922,
El bioquímico Alexander Oparin formuló su hipótesis sobre los procesos de evolución química. Perdón, es la teoría físico-química. Que debieron producirse durante el origen de la vida. Según este científico, las moléculas orgánicas se formaron de acuerdo a los gases de la atmósfera, sometidos a grandes descargas eléctricas. Acuérdense que todo esto era un relajo, ¿no? Había gases tóxicos, los volcanes estaban en erupción, había tormentas eléctricas y como que todo esto permitió que surgiera la vida. Estas moléculas que se iban generando se concentraron en un mar o en lagos que se denominó como una sopa, pero una sopa llena de vida. Para Oparin existieron diversos materiales y condiciones que permitieron el origen. Estamos hablando del caldo primitivo, ¿sí? Que ya habíamos hablado anteriormente. ¿Cuáles fueron las características que permitieron que se originara la vida en la Tierra? Pues la temperatura elevada, el choque de meteoritos, había mucha radiación del uranio y del torio, erupciones volcánicas, radiación ultravioleta, lluvias torrenciales que originaron el océano primitivo. La atmósfera no tenía oxígeno libre, no había capa de ozono, había muchísimo vapor de agua, metano, amoníaco y ácido cianhídrico. Toda una belleza, ¿no? Pues como estamos ahorita, casi casi. Fuentes de energía, rayos cósmicos, radioactividad y demasiada actividad eléctrica. Todo eso van a permitir que se haga un hermoso y rico caldo primitivo y a partir del cual surgen los primeros monocélulas, los primeros organismos monocelulares, perdón, y de ahí pues la vida se mantendrá a flote. Stanley L. Miller y Harold C. Urey mostraron en un laboratorio estas condiciones o intentaron recrear estas condiciones. Hicieron pasar vapor de agua a través de un recipiente de cristal que contenía esos gases, metano, amoníaco, hidrógeno, que fueron como los gases más abundantes en la época primitiva de la atmósfera. También los sometieron a descargas eléctricas. Aquí lo interesante fue el resultado, que dio como consecuencia, o sea, todo este experimento dio como resultado la formación de moléculas orgánicas como el ácido aspartico, el ácido glutámico, el ácido acético, el ácido fórmico, la urea y la alenalina, entre otras. O sea que sí se organizaron. Ay, siempre checo si estoy grabando. Si se- Como ven, sí, este caldo primitivo sí dio ciertas moléculas que después pueden generar los organismos monocelulares. Tenemos otra teoría que es el calendario cósmico. Carl Sagan, para esto ustedes pueden ver Cosmos, esta serie de Carl Sagan y Neil. ¿Cómo se llama el discípulo de Carl Sagan? Neil something, perdón, se me fue. Carl Sagan es un científico astrofísico que ya murió, pero que se dedicó mucho a la difusión de la ciencia. Hizo una serie que se llamaba Cosmos, que recientemente, hace como 4 o 5 años, me parece que National Geographic o Discovery, volvieron a sacar con Neil, con su discípulo Neil, no recuerdo cómo se apellida.
Eh, Vean Cosmos, es realmente interesante y muy educativa esta serie. Bueno, Sagan hizo una aportación para comprender el transcurso de la vida y de nuestro universo. Por ello, va a considerar que los acontecimientos relevantes de nuestra vida se miden en años o fracciones de tiempo más pequeñas que otras. La duración de una vida humana se reduce a pocos decenios, el linaje familiar a siglos y los hechos se registran en la historia como milenios. La estratificación geológica y la fijación cronológica, con base al empleo de los métodos radiactivos, aportaron datos sobre las distintas etapas arqueológicas, paleontológicas y geológicas. Al tiempo se permitieron entender la vastedad de la evolución de las especies. Y lo que va a hacer Sagan es dividir el tiempo de la evolución en una especie de calendario imaginario denominado calendario cósmico. Es decir, vamos a pensar que la vida en general empieza el 1 de enero a las 0000 horas, ¿no? Y que este preciso momento en el que nosotros ahora mismo estamos viviendo es el 31 de diciembre 11:59, ¿ok? Entonces, el inicio del año es con la explosión del Big Bang y este preciso momento, que es el momento más alejado de la explosión del Big Bang, es el 31 de diciembre de 11:59 horas, ¿vale? Si comprendemos esta analogía. Y entonces poco a poco va a decir, por ejemplo, que en diciembre, o sea, chéquense, esto está bien interesante, porque enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, todos estos 11 meses han sido meses en los que el universo se está formando. Y justo hasta diciembre, el 1 de diciembre, ya podemos hablar de que hay una formación de una atmósfera apreciable de oxígeno en la Tierra. O sea, la vida ha existido en el universo, bueno, más bien, perdón, el universo ha existido desde el 1 de enero, 0000 horas, y la vida en la Tierra comienza a formarse desde diciembre. El 1 de diciembre ya hay una formación en la atmósfera apreciable. El 5 de diciembre, o sea, pasaron 5 días para que la extensión de masas volcánicas se formaran en Marte. Luego siguen pasando días y hasta el 16 de diciembre aparecen los primeros gusanos en la Tierra. El 17 de diciembre es el fin de la era precámbrica, inicia la era paleozoica y también el periodo cámbrico. Hasta el 17 de diciembre aparecen los invertebrados. O sea, chéquense cuántos millones y millones y millones de años pasaron en, en esta metáfora de calendario cósmico. Para el 18 de diciembre aparece el primer plancton marino, el 19 los primeros peces, el 20 las primeras plantas vasculares. Para el 21 de diciembre los primeros insectos y comienzan a poblarse la Tierra. 21 de diciembre la Tierra está poblada, cuando el universo apareció desde enero. Vean cuántos millones de años pasaron. 22 de diciembre aparecen los primeros anfibios. 24 de diciembre, primeros dinosaurios. El 25 de diciembre se acaban los dinosaurios. El 26 aparecen los mamíferos. El 27 aparecen las aves. El 28 las flores. El 29 aparecen los primeros cetáceos y los primates. La vida se origina el 1 de enero, el universo se origina el 1 de enero y los primeros primates aparecen
el 29 de diciembre. El 30 de diciembre, la primera evolución de lóbulos frontales en el cerebro de los primates aparece en los homínidos y los grandes mamíferos. Para el 31 de diciembre aparece el primer hombre. Y para el 31 de diciembre a las 11 horas de la noche aparece la época en la que actualmente estamos viviendo. Es súper interesante cómo pensar cuántos millones y millones y millones de años y de evolución nos han traído a este momento. Y también nos da un poco de perspectiva, ¿no? O sea, comparados con la grandeza de tiempo que tiene el universo, nuestra vida es menos de un segundo. Y suena feo, pero es cierto, es insignificante todo lo que está pasando. Toda la historia de la humanidad, tal y como la conocemos, ha transcurrido en el último minuto de la última hora del 31 de diciembre. El último minuto de la última hora. Esa es nuestra historia de la humanidad, no mi historia personal. O sea, chéquense en comparación con el universo y con la historia del universo que somos. Y ya se sienten unos bichos insignificantes, ¿no? Que no contamos para nada. Pero la grandeza del ser humano está en darse cuenta de ello, ¿sí? De que ocupamos un 0.00000000001 segundo en la historia del universo, que no formamos, que no somos una parte esencial de, y sin embargo podemos pensarlo. Ahí está la grandeza del hombre. Somos nada, pero podemos alcanzar el todo a través de nuestro pensamiento y de nuestro estudio. Todas las cosas que han existido en estos millones y millones y millones de años han sencillamente existido sin tener conciencia de. Y nosotros nos estamos dando cuenta de lo que ha pasado, de lo que somos, de lo que puede pasar. Y eso es absolutamente maravilloso. Ese es nuestro gran aporte. Y el hecho de pensar que no somos solo un 0.00001% de la vida, sino que a través del pensamiento podemos trascender ese 0.000% y darnos cuenta de todo lo que ha sucedido en el universo, ¿vale? Entonces, los voy a dejar con esa reflexión. No se me deprima, no digan la vida no vale nada, yo soy un cero a la izquierda en el universo, mi existencia es realmente irrelevante, pero es importante que nos demos cuenta de eso para que también dimensionemos lo que a veces nos parecen que son problemas muy graves o cosas que no tienen solución. Bueno, vamos a dimensionarlo. Y si ha pasado todo lo que ha pasado, los millones y millones de años desde que se originó el universo, para que yo actualmente esté aquí, no es azar, tampoco es azar, porque todo lo que ha pasado para que yo llegue a este momento. Tampoco somos tan insignificantes, porque pudo haber pasado de otra forma y yo no podría haber existido. Es más, la Tierra pudo haber no existido y sin embargo existe. No lo sé. Es algo que nos hace pensar. No son tan insignificantes, pero sí hay que tener un poco de perspectiva, ¿vale? Vamos a cortarla aquí. No me hagan resumen de esta sesión. O sea, si ya apuntaron y tal, bien, guárdenlo para su examen. No me hagan resumen, súbanme, eso sí, necesito que me suban un archivo a la plataforma para que se vea que subieron algo. Súbanme el archivo 1, 2 o 3 de sus clases, pero no me hagan tarea de este, ¿ok? Solo si era importante que hubieran esta clase porque vendrá en el examen. Entonces, súbanme cualquier archivo
nada de fotografías indecentes, por favor. Solo súbanme cualquier archivo y ya con ese van a tener su calificación de 10 en esta tarea, pero sí tenían que ver esta clase porque viene en el examen, ¿vale? Entonces, corto ahora mismo. Nos vamos a ver la siguiente semana, así que no me los voy a despedir para que sigamos hablando de estas cosas tan... Madre mía, desayuné pan y ya tengo agruras. Ya después de los 30 te dan agruras por tomar agua. Ténganlo en cuenta. Toman y coman todo lo que quieran antes de los 30. Bueno, entonces nos vamos a seguir viendo la semana que viene. No me despido de ustedes. Que les vaya bien en sus exámenes. Si no han hecho sus tareas, háganlas ya y súbanlas, por favor. Y bueno, nos vemos el día lunes. Como siempre, un placer. Y que tengan un buen fin de semana. Muy estudioso.